Vamos a continuar con el ejercicio de la clase pasada. Recordemos que el ejercicio que queda pendiente consistía en determinar la inercia rotacional para una molécula de agua. Bueno, importante. La inercia rotacional, como mencionamos la clase anterior, es una cantidad que nos dice cuánta resistencia opone algún objeto, algún sólido rígido o un conjunto de partículas para ser rotado. Nos da también una idea de cómo está distribuida la masa con respecto a ese eje de rotación sobre el cual se quiere hacer rotar cualquiera de estos objetos. Bueno, habíamos comentado que para el cálculo de la inercia rotacional, la distancia que se toma como parte del cálculo, esa distancia R, es aquella que se construye a lo largo de una línea que sea ortogonal al eje de rotación, justo como tenemos en el esquema de la figura izquierda. Pero ¿qué pasa si el objeto o el sólido rígido rota de tal manera que este vector R ya no forma 90 grados con el eje de rotación? Bueno, entonces el valor de esa distancia R no es la que vamos a tener que tomar en cuenta, sino que tiene que ser obligatoriamente aquella que sea ortogonal al eje de rotación. Esa es la parte importante o con lo que hay que tener cuidado a la hora de calcular la inercia rotacional. Siempre hay que asegurarnos que esta distancia R que vayamos a emplear sea una distancia medida a lo largo de una línea recta perpendicular al eje de rotación. Bueno, en ese sentido, nuestro primer ejercicio sobre este tema consistió en lo siguiente. Tenemos una molécula de agua, H2O, que iba a ser puesta a rotar alrededor de un eje que es perpendicular al plano de la molécula. La molécula tiene su plano en el XY y este eje estaría pasando justo por el átomo de oxígeno. Así que la molécula estaría ejerciendo o estaría describiendo una rotación como la que se muestra en la figura. Como la distancia que hay entre el átomo de oxígeno y el eje de giro es cero, entonces esta partícula no contribuye a la inercia rotacional. Todo depende de las otras dos partículas, los otros dos átomos, los de hidrógeno, que se encuentran separados a una distancia de 0.96 nanómetros, según datos del problema. El día de la clase anterior, encontramos que este sería el valor de la inercia rotacional cuando la molécula gira de esta manera alrededor de ese eje mostrado en el esquema. El inciso B, recordemos, nos pedía determinar la inercia rotacional, pero considerando ahora que el eje de rotación se encuentra en el plano de la molécula, es decir, en el plano XY, y además biseca a los dos enlaces de hidrógeno-oxígeno. Bien. El esquema que hay que considerar entonces es el siguiente. Así es como estaría girando ahora la molécula. Vean que el eje de rotación está en el plano de la molécula, sigue pasando, sigue cruzando por el átomo de oxígeno, y la molécula estaría rotando, digamos, como una especie de baile de estos que se conocen como breakdance, me parece, con los enlaces puestos hacia arriba en este caso. Y como podemos ver, los enlaces R, como los habíamos nombrado, ya no están formando 90 grados con el eje de rotación. Comparemos con la figura de arriba, la anterior, y esta nueva figura. Por lo tanto, estas distancias R ya no hay que tomarlas en cuenta en nuestro cálculo de manera directa,
sino lo que hay que hacer es emplear esta distancia D, que es ortogonal a nuestro eje de rotación. Bueno, tenemos la siguiente relación entonces. Pueden ver aquí que la inercia rotacional se va a determinar nuevamente sumando la contribución de cada partícula o de cada átomo. Pero ¿cuál es la distancia que separa al átomo de oxígeno de nuestro eje de rotación? O bueno, o del eje de rotación. Como el eje de rotación está pasando justo por el átomo de oxígeno, la distancia que hay entre dicho eje y dicho átomo, pues es cero. Entonces, este término no contribuye al cálculo, así que todo va a depender de estas dos cantidades. Como los átomos que están aquí anotados son de hidrógeno y pues tienen el mismo valor de masa y están igualmente separados del eje de rotación, esto se reduce, la inercia rotacional, a 2 veces la masa del átomo de hidrógeno por esta distancia d que separa a cada átomo del eje de rotación. Ahora, ¿cómo podemos determinar el valor de esta distancia d? Si lo que conocemos es la distancia del enlace OH. Es decir, solamente tenemos como información que esta distancia R vale 0.96 nanómetros y que el eje de rotación biseca a esos dos enlaces. Bien, pues como podemos notar en la figura, se puede identificar un triángulo rectángulo en el que el valor de la distancia R, que nos proporciona el problema, tiene el papel de la hipotenusa. El ángulo en ese triángulo rectángulo, evidentemente no es el de 104 grados, ese que está aquí, sino la mitad de este, es decir, 52 grados. Y el lado D, en ese triángulo rectángulo, el cateto opuesto, ese es justamente el valor que estamos queriendo determinar. De esa manera, pues es fácil ver que la distancia D es igual a R por el seno del ángulo de 52 grados en este problema.
Muy bien, pues teniendo en cuenta toda esta información y usando el mismo valor de la masa del hidrógeno de 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿cuál sería el valor de la inercia rotacional para la misma molécula de agua, pero considerando que la forma en que va a estar rotando es la que se está mostrando en la figura? Pues a mí, profe, me dio 1.89749952 por 10 a la menos 27. A ver, por 10 a la menos 27. Sí, A ver, no. ¿Cómo es eso posible? No debería ser de ese orden, porque eh, a la menos 27 es el orden de la masa. Aparte, el orden de la distancia es de, hablando de nanómetros, por 10 a la menos 9. Y eso se tiene que elevar al cuadrado. Entonces, no dudo que el orden. sí lo elevé, profe, no sé qué, a lo mejor es un error de la calculadora, no sé. Porque sí me da mande, perdón. Sí, lo que me llama la atención en el resultado es el orden de la. Por eso la menos 27. Igual si Es metieron que mal los después del uno paréntesis. me aparecen ¿cómo se llama? 8, décimas. No sé si también eso afecta. Si no es una calculadora científica la que se está utilizando, sí hay que tener cuidado porque hay que nosotros mover el punto decimal para obtener notación científica. Así que bueno, se debería estar multiplicando en la calculadora dos veces 1.66 por 10 a la menos 27 por, digamos, abrimos paréntesis, 0.96 por 10 a la menos 9. De esa manera ya estamos convirtiendo los nanómetros a metros por seno de 52 grados. Y esto último se tiene que elevar al cuadrado. Ajá, el seno de 52. Seno de 52 se tiene que elevar al cuadrado también porque Ajá, estamos sí, haciendo. bueno, así sin cuadrado me dio 0.75. O sea, primero la calculé y después lo metí. ¿De acuerdo? Y entonces aquí hay que hacer la sustitución ya en la calculadora con cuidado, pero eh, lo primero que salta a la vista es de que el orden de magnitud tiene que ser aproximadamente 45.
Bueno, por 10 a la menos 45, porque tenemos menos 27 más un menos 18, por esto de los nanómetros, porque es menos 9 por 2. Eso entonces da menos 27 menos 18, y esto da menos 45. Ese debe ser la potencia en base 10 que tenemos que obtener. Bueno, a ver, he obtenido este valor, el cual, bueno, habrá tal vez que verificar con otra calculadora por si hay algún error, pero al menos este resultado me arroja un valor de 1.89 por 10 a la menos 45. Ya aquí el orden de magnitud de la potencia en notación científica ya es más acorde a las dimensiones de los datos. Bueno, tomando en cuenta nuestros resultados aquí mostrados, ¿en qué configuración será más fácil poner a girar esta molécula? Cuando es perpendicular al plano. Es decir, la de la clase anterior. Así sería Ujú. más fácil ponerlo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos concluyendo? Y bueno, yo digo, porque pues, nos ahorramos un paso de calcular la distancia. A ver, aquí hay que pensar la respuesta con cuidado. La pregunta es, ¿en qué configuración es más fácil poner a girar la molécula de agua? Más fácil o más sencillo. Cuando la inercia rotacional es de 3.05 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado, o cuando la inercia rotacional tiene un valor de 1.89 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Hay que tomar en cuenta lo que es la inercia rotacional. Profe, entonces, si se tiene menor inercia rotacional, es más sencillo. Esa es la respuesta, exactamente. Entre menor inercia rotacional se tenga, Y bueno, menor resistencia ajá. se muestra o se tiene para ser rotado. Ok, no, sí es lo que le iba a preguntar. Gracias. Así que, en ese sentido, a la pregunta, ¿en qué configuración será más fácil? Pues en aquella en la que tengamos menor valor de inercia rotacional, es decir, menor oposición. ¿Y eso cuándo se logra? Justamente cuando el eje de rotación está en el plano de la molécula y la molécula de agua se pone a rotar, como en el esquema que tenemos abajo. Recuerden ustedes que la inercia rotacional es el equivalente o el análogo a la masa o inercia, así a secas, inercia, en el movimiento translacional, cuando veíamos la primera ley de Newton. Entre mayor sea la cantidad de materia que tenga un objeto, más trabajo, más difícil va a ser ponerlo en movimiento. Lo mismo va a estar sucediendo aquí, pero hablando de rotaciones. Bien,
No sé si queda alguna pregunta o algún comentario pendiente sobre este primer ejercicio. No, profe. Ya nada más mi único comentario fue de mi calculadora que no me dio el resultado de orden. Ok, bueno, puede ser entonces un problema ahí de configuración o algo está pasando con la Sí, calculadora. porque sí me dio el 1.89, pero pues lo demás no. Sí. Ok, bueno, entonces hay que checarla porque ¿no? Eso a veces puede llegar a causar problemas a la hora de reportar un valor ¿no? importante. Bien, el siguiente ejercicio va a ser parecido al ejercicio anterior, con el extra de que en este caso sí nos se preguntan explícitamente respecto a qué eje va a ser más fácil, perdón, en este caso más difícil acelerar al conjunto de partículas. Bueno, en este ejercicio nos piden determinar el momento de inercia de un conjunto de objetos, como se muestra en la figura, con respecto, inciso A, al eje vertical. Es decir, en este problema el eje vertical está dado por el eje Y. Así que este es el eje por el cual nos está preguntando el inciso A. Este conjunto de 4 bloques va a estar rotando alrededor del eje que está marcado en color rojo. El siguiente inciso, el B, nos pide nuevamente determinar el momento de inercia rotacional, pero ahora considerando que el eje de rotación es el eje horizontal, es decir, lo que podemos llamar el eje X. Ahora las partículas estas van a estar girando en torno a dicho eje en color azul. Nos dicen los valores numéricos de las masas aquí involucradas y en el esquema nos proporcionan las distancias que separan a cada una de estas partículas entre sí o respecto a un eje. La última pregunta pues nos pide que comparemos los resultados del inciso A con los del B y respondamos con respecto a qué eje será más difícil. Aquí es la pregunta opuesta a la que yo formulé hace unos minutos. Con respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto. Bien, pues vamos a determinar para la primera parte, es decir, el momento de inercia de este conjunto de partículas alrededor del eje vertical, es decir, alrededor del eje Y. Bueno, recordemos que la inercia rotacional se calcula sumando cada masa por la distancia que la separa del eje de rotación, pero siempre recordando que dicha distancia se construye a lo largo de una línea recta perpendicular al eje de rotación. Y así se procede con cada partícula incluida en el problema. Evidentemente aquí hay 4 partículas, así que son 4 términos los que hay que estar considerando. 2 masas pequeñas, 2 masas grandes. ¿Cuál será, por ejemplo, la distancia R? ¿Cuál será el valor de la distancia R que aquí aparece en la ecuación?
Pues R ahí tenemos que es lo de 1.50 metros y 0.50 metros. A ver, nuevamente. Tenemos aquí indicados dos distancias. La distancia R, por ejemplo, ¿cuánto podría valer esta distancia? ¿0.5 metros? Creí entender. Sí, ven es que también depende para qué partícula. Así es. Por ejemplo, vamos a iniciar de izquierda a derecha. Por ejemplo, esta masa M. ¿Qué distancia le corresponde al eje de rotación? ¿Cuál partícula, por favor? No vi. La Ah, partícula, esa le correspondía de 0.50 metros, muy bien. Y la siguiente, la otra M minúscula, de 1.50. mm, a ver, hay que checar bien la figura. A ver, voy a quitar esto Ah, porque no, de un metro. exactamente es la distancia de 1 metro. Así que las R minúsculas podemos asociarles el valor de 0.5 metros porque también este otro objeto se coloca a esa misma distancia y la masa que acompaña, perdón, la distancia D que acompaña a la otra masa en mayúscula también tendrá el valor de 1 metro. Muy bien, pues ya tenemos los datos correctamente identificados y conocemos las masas de cada una de estas partículas o bloques. 2.2 kilogramos para el caso de M minúscula y 3.1 kilogramos para el caso de M mayúscula. Bien, con esos datos, ¿cuál será el valor de la inercia rotacional total alrededor de ese eje vertical? De 6.625. Muy bien, a ver, vamos a anotarlo aquí. 625. 6.625 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien. Bien, pues eso, entonces, esa es la inercia rotacional que presenta este conjunto de 4 bloques cuando se le es puesto a girar alrededor de ese eje vertical. Digamos, esto es la resistencia que opone o que presentaría. Profe, Bien, yo tengo una duda. ¿sí? Bueno, no sé si soy yo, pero pues no sé si solo tomamos una M minúscula y una M mayúscula. De hecho, se tomaron dos. Aquí están. Son dos masas las que hay que tomar en dos masas mayúsculas, dos masas minúsculas, pero cada Ujú. una a distintas distancias. Por ejemplo, en esta expresión, aquí están todos los términos que tenemos arriba. Por ejemplo, a ver, voy a indicarlo aquí. Por ejemplo, el producto de esta M con esta R cuadrada, aquí está.
Después, el producto de esta misma m minúscula con esta distancia d cuadrada, aquí está. El producto de la masa m mayúscula con r minúscula, aquí está. Y finalmente, de m con d, aquí está. Así que en esa factorización que se pone abajo, estamos incluyendo los 4 términos. Bueno, gracias. ¿Sí de nada? Digamos, en esta factorización, pues estamos incluyendo la información de los 4 términos. Muy bien. Sí, todo ha quedado claro con relación al primer inciso, tanto en la parte del resultado como en la parte algebraica. Pasemos a responderle el inciso B, el cual pide lo mismo, determinar la inercia rotacional, pero ahora considerando que el eje de rotación es el eje horizontal. Para esa situación, ¿qué es lo que habrá que tomar en cuenta? Por ejemplo, hablando de las distancias. Pues creo que van a ser iguales. Exactamente. En esta situación, las 4 partículas van a estar todas ellas a la misma distancia del eje de rotación horizontal. ¿Cuál es esa distancia? De punto 25. Exacto, 0.25 metros. Así que bueno, para el inciso B, como podemos ver aquí, todas las partículas están separadas a la misma distancia que aquí se nombró como h. Podemos hacer aquí simplificaciones porque los términos, por ejemplo, de azul y rojo son los mismos, así que son 2 veces uno de ellos. Y lo mismo con los términos de color amarillo con rojo. Así que se reduce a esto. Muy bien. Tomando en cuenta que la distancia a la cual se encuentran todas las partículas es la misma respecto al eje de rotación, ¿cuál es el valor de la inercia rotacional que le corresponde? Me dio de punto 6625. Ok, punto 6.625 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien. Ya tenemos los resultados para cada uno de los ejes de rotación. Entonces, al comparar ambos resultados, ¿cuál será la respuesta para el inciso C?
con respecto a qué eje será más difícil acelerar a este conjunto de objetos. Al eje vertical. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene mayor inercia. Así es. Como este sistema de 4 bloques presenta una mayor inercia rotacional en el eje vertical, o cuando se le pretende girar alrededor del eje vertical, entonces alrededor de ese eje es donde más difícil va a ser acelerarla. Como tenemos aquí, preguntar sobre con respecto a qué eje será más difícil acelerar el conjunto de 4 masas, equivale a saber en cuál caso la inercia rotacional será mayor. Y justamente al comparar los resultados numéricos, concluimos que esto será con respecto al eje Y. Esa es la interpretación de la inercia rotacional. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre este problema. Bien, ahora, como vimos en su momento para la parte de centro de masa, mencionamos que un primer acercamiento a ese concepto consistía en considerar a los objetos como partículas puntuales, un conjunto de partículas, todas ellas en las que podemos identificar sus masas y sus posiciones con respecto a un origen en común. Pero que esto, a la hora de querer encontrar el centro de masa, ya no de un conjunto finito de partículas, sino un conjunto de partículas mucho más grande, y en el que además fuese más difícil identificar qué partícula es cuál, este método resultaba insuficiente, así que tenía que modificarse para determinar el centro de masa a través de integraciones, un proceso de integración. Bueno, lo mismo va a suceder aquí, cuando hablemos de la inercia rotacional. La inercia rotacional para partículas puntuales se calcula de manera simple, pues como ha sido en estos ejemplos, fijándonos en el valor de la partícula, en el valor de su masa, multiplicarla por el cuadrado de la distancia que la separa al eje de rotación, siempre y cuando esta distancia sea medida en dirección ortogonal al eje de rotación. Pero ¿qué pasa cuando, como sucede con muchos de los objetos en la vida real, el objeto es una distribución continua de masa? Es decir, es un sólido rígido. Bueno, en este caso, la forma de calcular la inercia rotacional es a nivel de cálculo similar al del centro de masa. Es decir, vamos a elegir en nuestro objeto, en nuestro sólido rígido, un elemento diferencial de masa. Este elemento diferencial de masa va a estar ubicado con la ayuda de una línea ortogonal al eje de rotación. A esta distancia tiene un valor de R. Una vez que este diferencial de masa se haga recorrer toda la estructura, toda la estructura del sólido rígido, lo que estaremos calculando entonces es, a través de esta cuenta, el valor de la inercia rotacional.
¿De acuerdo? Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos ahora a hablar de la inercia rotacional, ya no para partículas puntuales, para distribuciones discretas de masa, sino para distribuciones continuas de masa. Así que, ¿en qué va a consistir el trabajo? En resolver esta integral, según el tipo de objeto que se presente. Algo también que hay que recordar y que nos dejó por experiencia el cálculo de centros de masa, es que el diferencial de masa no se puede trabajar directamente, sino que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que expresarlo en términos de la densidad de masa y multiplicarlo ya sea por el diferencial de longitud, por el diferencial de área o en algunos casos por el diferencial de volumen. Así que eso es lo que nos dejó de experiencia el cálculo de centros de masa. Es lo mismo que vamos a hacer aquí. Bueno, el primer ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Vamos a determinar la inercia rotacional para una varilla delgada, homogénea, de masa m y longitud L, cuando esta varilla delgada se hace girar alrededor de un eje que, primero, es perpendicular a la varilla, es decir, aquí hay 90 grados. De hecho, lo pongo acá abajo para que no encimar con las líneas que ya están ahí escritas. La varilla y el eje de rotación forman 90 grados. Y además, este eje de rotación se encuentra a una distancia que vamos a llamar h del extremo izquierdo de la varilla. ¿Qué implica que la varilla sea homogénea? ¿Qué es lo que significa este aspecto? Que la varilla sea homogénea. Bien, para realizar el proceso de integración que necesitamos hacer para determinar la inercia rotacional de esta varilla, vamos a considerar lo siguiente. El origen de coordenadas lo vamos a tomar justo en el punto en el que el eje de rotación, aquí mostrado por el eje Y, cruza a la varilla, que está sobre el eje X. Así que el origen de coordenadas va a ubicarse justo en este punto. Vamos a elegir un elemento diferencial de masa. Este elemento diferencial de masa, que aquí está mostrado con un cuadro de color rojo, se va a ubicar a una distancia que vamos a nombrar X del eje de rotación. Esta distancia X, como podemos ver,
por sí misma ya está formando 90 grados con el eje de rotación. Así que esta distancia X es la que vamos a emplear para la inercia rotacional. Ya no hay que hacerle como en el caso de la molécula de agua, en el que habría que buscar alguna relación trigonométrica, sino aquí directamente. Esta distancia X ya es la distancia que en el cálculo de la inercia rotacional nos piden elevar al cuadrado. Así que bueno, ahí hay un punto importante. Pues tomando esto en cuenta, la inercia rotacional se calcula del modo que está aquí mostrado. Inercia rotacional es igual al resultado de esta integral, pero esta integral por sí misma no se puede resolver. Tenemos que especificar los límites de integración. ¿Cómo resolvemos este dilema? Recordando qué es el diferencial de masa. Y para eso podemos irnos nuevamente al tema de centro de masa para recordar. Cuando se trata de una distribución lineal, el diferencial de masa se puede expresar como, aquí lo teníamos, lambda por diferencial de X. Así que haciendo esa sustitución, pues queda aquí justamente lambda por diferencial de X. ¿Cuáles son los límites de integración que vamos a estar considerando en este problema? Bueno, pues como elegimos el origen de coordenadas justo en este punto, el valor que puede tomar X para no salirse de la vara o de la varilla en este caso, es X igual a menos H. Cuando el elemento diferencial de masa se ubique en esta posición, aquí X vale menos H. Porque estamos a la izquierda de nuestro origen de coordenadas. Por otro lado, cuando el elemento diferencial se encuentre del lado o en el extremo derecho, aquí X va a valer L menos H. Porque ahora nos encontramos a la derecha de nuestro origen de coordenadas. Bien, pues ya estableciendo correctamente los límites de integración, se resuelve la integral, lambda sale, porque es constante, y lo único que resta por hacer es integrar x cuadrada diferencial de x. Esta integral, pues es de las llamadas inmediatas, no hay que pelearnos mucho ahí con algún método de integración, se resuelve, se evalúa en los límites de integración ya escritos, y llegamos finalmente a este resultado. Pero una vez más, cuando uno consulta la literatura, es muy raro encontrar a la inercia rotacional expresada en términos de densidad de masa. Lo más habitual o común es encontrarla en términos de la masa del objeto y de sus dimensiones, longitud, grosor, altura y demás. Como en este caso se trata de una distribución lineal de masa, podemos recordar de la parte de centro de masa que lambda también es igual a masa total entre longitud total. Eso también es cierto. Esta igualdad también es correcta. Esa es la que vamos a utilizar a continuación. Aquí está lambda, se sustituye por la masa total de la varilla entre su longitud total. Y este es el resultado que estaríamos reportando. Esto que está aquí es la inercia rotacional para una varilla delgada, homogénea, que es puesta a rotar alrededor de un eje perpendicular a ella, que la cruza a una distancia h de alguno de sus extremos, en este caso del extremo izquierdo.
¿Preguntas o comentarios sobre el desarrollo del cálculo para la inercia rotacional en este primer ejemplo? Bien, vamos a ver rápidamente dos casos especiales de este resultado. Uno de los primeros casos especiales es aquel en el que el eje de rotación pasa por el centro de la barra o de la barra, varilla o objeto extendido. ¿De acuerdo? Así que básicamente lo que habría que hacer es resolver el caso en el que este eje de rotación se mueve de manera que pase justo por la parte central de esta varilla. En esa situación H va a tomar el valor de L medios. Entonces, en la ecuación que tenemos arriba, que es el caso más general, sustituyan el valor de H por el de L medios y encuentren el valor de la inercia rotacional cuando la varilla se hace rotar justo por su centro, o parte central o centro de masa. ¿Cuál sería el valor de esa inercia rotacional? Así que, por favor, hagan la sustitución de H igual a L medios en esta ecuación. Y comenten cuál es el resultado que estarán obteniendo una vez que hayan simplificado todo lo que se pueda.
Bien, si se hace la sustitución que se indicó, encontramos que la inercia rotacional para una varilla que es puesta a rotar alrededor de un eje que cruza por su centro de masa y es perpendicular a esta, tiene un valor de 1/12 de la masa total de la varilla por el cuadrado de su longitud. El siguiente caso, que también es común encontrar en la literatura, es aquel en el que el eje de rotación cruza por alguno de los extremos de la barra. Es decir, pongamos el caso de h igual a 0. En esa situación, ¿cuál es el valor que se obtiene al sustituir esta cantidad en este resultado general? Profe, en el primer caso bueno, no sé si me podría decir que los límites de integración eran desde menos L medios a L medios. Si se quiere realizar por integración, sí. Esos serían los límites que habría que considerar. Porque estaríamos asumiendo que el origen de coordenadas está justo a la mitad de la barra. Y eso entonces obligaría a que X, el menor valor que puede tomar es menos L medios, y el mayor valor que va a adoptar es L medios. Pero bueno, eso sí se hace por el proceso de integración, pero realmente no es necesario. Porque como en este resultado que obtuvimos ya es general, basta con sustituir h igual a L medios, se simplifica y se obtiene este resultado. Digo, si se quiere hacer por un camino más directo. Pero por el método de integración también se obtiene lo mismo. Ahora, retomando este segundo caso, cuando h vale 0, es decir, el eje de rotación se hace pasar por alguno de los extremos de la barra, entonces la inercia rotacional se reduce a esto que está aquí. 1/3 de la masa por el cuadrado de la distancia total que mida la barra. Viendo estos dos resultados, ¿en qué caso es más fácil poner a rotar a esa varilla? ¿Cuando el eje pasa por su centro de masa o cuando el eje cruza uno de sus extremos? ¿En cuál caso es más fácil poner a rotar esa estructura? En el caso 1. Muy bien, el caso 1, ¿por cuántas veces es más eh, grande o pequeño? Pues a diferencia del caso 2, es como bueno, que como en el 2 se divide entre 3 y en el 1 pues se va a dividir entre 2, eso lo va a hacer más pequeño. Muy bien. Claro, podemos ver en el factor. De hecho, si comparamos, realmente la comparación viene en el aspecto de, por ejemplo, este resultado, si lo dividimos entre 4, es decir, la cuarta parte de este valor, obtenemos el que tenemos aquí arriba. Así que hay un valor de 4 veces o una diferencia de
1/4 entre las inercias rotacionales. Pero la conclusión, claro, es la que se comenta. Va a ser más fácil poner a rotar a esta varilla cuando el eje de rotación pase por su centro de masa. Y va a ser más difícil poner a rotar a la varilla cuando el eje de rotación esté en uno de sus extremos. Eso es lo que estaremos entonces obteniendo en estos dos casos. Son dos casos especiales que, repito, son muy habituales encontrar en la literatura, tanto para resolver ejercicios o en los ejemplos. Bien, vamos a ver, para terminar esta parte, y ya les diré por qué. Vamos a ver este siguiente ejemplo. En este caso, se tiene una arandela o una rondana. Y esta rondana, pues, es homogénea, tiene masa M mayúscula y tiene, como vemos, dos radios, uno interno y uno externo. El radio interno vamos a llamarlo R1, el radio externo R2. Esta arandela se va a hacer girar alrededor de un eje que es perpendicular a su plano, al plano de la arandela, y pasa por el centro de la arandela. Digamos que de vista lateral, esto es lo que veríamos. Aquí está la arandela, esta superficie en color azul, sus radios interno y externo, y el eje de rotación estaría, digamos, sobre el eje Z, por poner un nombre a estos planos. Bien, de vista superior, la arandela entonces está en el plano de la pantalla, está en el plano XY, y el eje de rotación, desde esta perspectiva, pues está saliendo de la pantalla, está dirigido hacia nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a entonces, para este caso, encontrar el valor de la inercia rotacional? Primero, vamos a fijar o a considerar que en este caso, el origen de coordenadas se va a encontrar justo en el punto central de la arandela. ¿De acuerdo? Vamos a establecer nuestro límite, nuestro origen de coordenadas justo en el punto en el que el eje de rotación cruza el plano de la arandela. Ahora, ¿cómo vamos a construir aquí el elemento diferencial de masa? Porque esa es la característica o el detalle con el que hay que tener mucho cuidado. Para la inercia rotacional necesitamos identificar la distancia R, que siempre es ortogonal al eje de rotación, y este elemento diferencial de masa. Bueno, en esta situación, recuerden ustedes, en este tipo de problemas, lo habitual es tratar de construir o de dividir la figura en rectángulos. Porque los rectángulos tienen su área, se calcula muy fácilmente, multiplicando la longitud de su base por la longitud de su altura. Son las figuras geométricas más simples a la hora de querer calcular áreas. Es por esa razón que incluso en cálculo integral es así como se aproxima el área bajo la gráfica. Bueno, en este caso, incluso por ejemplo aquí sucedió algo similar. Cuando hablamos del caso del ejemplo rápido de un cilindro, si vemos el cilindro de vista lateral, cada rebanada que tenemos aquí lateralmente forma un rectángulo. Se asemeja mucho o recuerda a un rectángulo. Bueno,
Aquí, ¿cómo va a ser la construcción del elemento diferencial de masa? El rectángulo que se va a construir no va a ser de esta manera. Digamos, las rebanadas no van a ser como cortar así la arandela de forma vertical o de forma perpendicular. ¿Por qué? Porque esta arandela tiene un hueco. Y eso, a la hora de hacer la construcción, pues si lo dividimos de esa manera, va a meter muchos problemas. Así que hay que construir ese rectángulo de una forma más adecuada. ¿Cuál es esta forma? Un rectángulo que se ponga en la periferia del círculo más pequeño. Ese es nuestro elemento diferencial de masa. Tomamos un rectángulo y lo dibujamos alrededor de toda esta superficie, como vemos aquí. Este rectángulo, una vez dibujado, pues va a formar un círculo. Este círculo va a estar alejado del origen de coordenadas una distancia r, como vemos aquí. De forma lateral, podemos ver que este círculo, este elemento diferencial de masa, estaría en el plano de la arandela y por lo tanto sería ya ortogonal al eje de rotación. ¿De acuerdo? Así que, si esto lo pensamos con cuidado, esta distancia que hay entre el eje de rotación, que está en este punto, y nuestro elemento diferencial de masa, que tiene forma circular, ya sería la distancia r ortogonal que nos está pidiendo la ecuación aquí arriba. Ya no hay que buscar nuevamente, no hay que pelearnos ahí con tratar de investigar cuál es esa distancia ortogonal. Por construcción, la r, que es el radio del círculo rojo, es justamente esta r que tenemos en la ecuación. Ahora la pregunta es, bueno, si este círculo rojo es nuestro elemento diferencial, ¿cuál es su área? Bueno, notemos algo muy importante aquí. Este círculo no es eh, infinitamente delgado. Bueno, vamos a decirlo así. No es una línea como tal, de hecho tiene un cierto grosor. Este grosor que tiene, que podemos ver aquí, lo vamos a llamar diferencial de R. ¿De acuerdo? A, a ese pequeño grosor que tiene este círculo, le vamos a llamar diferencial de R. Así que si metemos tijeras, imaginemos que cortamos este círculo, este listón, y lo extendemos para que quede lo más recto posible, este diferencial de R sería la altura de un rectángulo. Vean aquí, tenemos un rectángulo muy, muy delgado, cuya altura, como podemos ver, coincide justamente con el diferencial de R. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la base de este rectángulo que inicialmente formaba un círculo?
Como este rectángulo está cubriendo ese círculo en color rojo, una vez que se extiende de manera que queda esta especie de rectángulo muy, muy delgado y largo, podemos ver que el valor de su base es 2πr, que es el perímetro de la circunferencia. Así que listo, ya tenemos el valor de ese rectángulo, de ese elemento diferencial de masa. Tiene como elemento diferencial de área un valor de base por altura. 2πr por diferencial de r. Bien, pues entonces así queda. Nuestro diferencial de masa en este caso, por tratarse ya no de una estructura en una sola dimensión, sino de una estructura bidimensional, queda expresado como densidad superficial de masa por diferencial de área, donde, como se acaba de mencionar, este diferencial de área es 2πr por diferencial de r, el área de este rectángulo de color rojo. Muy bien, teniendo esto en cuenta, pues el cálculo para la inercia rotacional de esta arandela resulta en esto. Aquí está la ecuación que queremos calcular. Hemos reemplazado el diferencial de masa por lo que escribimos en la línea de arriba. Y aquí hemos señalado los límites de integración. Como pueden ver, los límites de integración en los que se puede mover este diferencial de R son R1 y R2. Es decir, este círculo de color rojo, el menor valor que puede tomar sin salirse de la estructura de la arandela es justamente el radio interno. Hasta ahí puede llegar. Es lo más pequeño que puede ser. ¿Cuál es el valor más grande que puede adoptar? Bueno, pues al ir creciendo y sin salirse de la arandela, el mayor valor que puede adoptar es R2, el valor del radio externo. Por esa razón, entonces, tenemos estos límites de integración en la integral que se pretende resolver. ¿Preguntas o comentarios hasta esta parte? Bien, pues lo que hay que hacer a continuación es sacar todas aquellas cantidades que son constantes, 2pi, sigma, e integrar la función r cúbica. Esta función es nuevamente, de las integrales inmediatas. No hay mucho ahí que hacer, ni algún método extraño que aplicar. Así que resulta lo que tenemos aquí. Pi por sigma entre 2 por el valor de cada radio elevado a la cuarta potencia, y como se tiene que evaluar el límite superior menos el inferior, pues queda la resta que está aquí en color rojo. Nuevamente, recordemos que en el tema de centro de masa, se mencionó que sigma se puede escribir también como masa total del objeto sólido entre el área total que tenga. Bien, pues eso es lo que se hace aquí. Se reemplaza esta sigma por masa total de la arandela entre el área total que tenga. El área total de la arandela, pues es igual a lo que tenemos aquí. Es el área de una
de una circunferencia de un círculo completo menos la parte que se le ha quitado, ¿no? Ese hueco, el área de ese hueco. Así que tenemos esto. Esa será el área de la arandela. Así que sustituyendo y haciendo unas simplificaciones, llegamos a este resultado. Esto que tenemos aquí sería entonces, como resultado final, sería la inercia rotacional para una arandela de masa M y de radio interno R1, radio externo R2, cuyo eje de rotación cruza el centro de la arandela y es perpendicular al plano de esta. Al igual que el caso de la varilla, aquí podemos hablar de dos casos especiales. El primer caso es en el que el radio interno tiende a 0. En esa situación, de lo que estaríamos hablando es de la inercia rotacional para un disco. Cuando R1 tiende a 0, este hueco que aquí aparece va a ir desapareciendo hasta que toda la arandela deje de ser tal cual una arandela, una rondana, y se convierta en una superficie sin orificios. Es decir, un disco, como un disco de frisbee. En esa situación, la inercia rotacional que resulta es lo que tenemos aquí. Lo único que hay que hacer es R1 tender a tomar el límite cuando tiende a 0 y obtenemos este resultado. El siguiente valor que se puede, o el siguiente caso que se puede obtener, es cuando el radio interno comienza a crecer. Comienza a ser cada vez más grande hasta parecerse al radio externo. En ese caso, de lo que estaríamos hablando es de la inercia rotacional de un anillo o un aro, como esos aros de hula hula. Así que este radio R1 comienza a crecer, es decir, el hueco que está aquí aumenta hasta tener simplemente un círculo donde el único radio que exista es el que va de su centro a cualquier punto de su superficie o de su periferia. Bien, en esa situación de lo que estaríamos hablando, entonces, es de la inercia rotacional de un anillo que tiene el valor de masa por el cuadrado de su radio. Y aquí estaríamos teniendo dos ejemplos más de objetos sólidos en los que a través de un proceso de integración hemos determinado los valores de la inercia rotacional. Para una arandela, para un disco y para un anillo como casos particulares del de la arandela. Bien, para terminar e iniciar un periodo de descanso, vamos a comentar lo siguiente. Hay tablas ya reportadas que ustedes pueden consultar en internet o en los textos que tenemos en Classroom, en los que ya vienen descritas varias inercias rotacionales para distintas figuras. Es decir, que si bien la inercia rotacional para sólidos rígidos se puede determinar por integración, ya hay quien hizo ese trabajo y nos ha ofrecido un conjunto de tablas. Ahora, eso no quita que tal vez para un nuevo problema, donde la figura o el sólido rígido en cuestión no aparece reportado, se tenga que calcular a mano o mediante integración en general el valor de la inercia rotacional. Pero bueno, si no es el caso, siempre podemos recurrir a estas tablas. Lo único que hay que hacer es identificar qué tipo de objeto se está tratando en cierto problema y el eje de rotación, cómo está construido.
para cada determinada figura. Por ejemplo, en esta primera tabla podemos notar que tenemos un aro delgado, el radio R0, cuyo eje de rotación pasa a través de su centro, como se muestra en la figura. La inercia rotacional para este caso vale la masa del objeto, del aro, por el cuadrado de su radio, que es justamente la cantidad que tenemos aquí arriba. Pero ¿qué pasa si ese mismo aro se hace rotar de esta manera? Es decir, con un eje que pasa por su diámetro. Bueno, en este caso, pues la inercia rotacional que le corresponde es lo que tenemos aquí reportado. Así que aquí siempre, para tomar el valor de inercia rotacional de una tabla, hay que cerciorarnos siempre cómo está dibujado el eje de rotación en la tabla y cómo es el que nos están dando en un problema. Aquí hay varios ejemplos de otras figuras. Por ejemplo, por mencionar algunos casos, un cilindro hueco, un cilindro sólido y un cilindro de pared delgada. En estos tres casos podemos ver que el eje de rotación pasa por el centro de masa de estos objetos, pero de forma paralela a su lado más largo. También tenemos el caso para una varilla delgada cuyo eje de rotación pasa por su centro de masa, o bien cuando pasa por uno de sus extremos. Y ustedes pueden verificar que son los resultados que tenemos nosotros obtenidos mediante el cálculo. Otros casos simples son, por ejemplo, el de esferas. Una esfera sólida o una esfera hueca. O placas rectangulares. Una placa rectangular cuyo eje de rotación pasa por su centro geométrico o centro de masa, en el caso de que la placa rectangular sea homogénea, o bien cuando el eje pasa por alguno de sus, bueno, aquí en este caso, es paralelo a su lado más largo. Bien, pues así estaría sucediendo. Dependiendo del problema, habría que consultar alguna de estas tablas, estas o alguna otra que ustedes tengan a la mano para resolver algún problema concreto. Hablando concretamente del examen, ustedes podrán hacer uso de alguna tabla que construyan o que obtengan para inercias rotacionales. Ahí no es necesario que nos las tengamos que aprender. Lo importante es poderlas utilizar. ¿Preguntas o comentarios sobre esta última parte? Bien, pues damos inicio a nuestro periodo de descanso, unos 10 minutos. A las 10:40 retomamos la clase de este día. Y en el chat ya pueden encontrar el link para registrar asistencia.